Bueno, nosotras vamos a presentar el capítulo 7 y 8 del libro de Pugliese. En este caso, el capítulo 7 se titula Planificación, acción con participación comunitaria para mapas de riesgo. En este capítulo, el autor lo que va a desarrollar es el concepto de desastre natural y generalmente este término es asociado a un fenómeno causado por la naturaleza que provoca daños negativos en la sociedad, como por ejemplo las inundaciones que provocan grandes pérdidas materiales a las comunidades que viven en esa área afectada, despojándolos de sus pertenencias y generando grandes consecuencias en su vida diaria. Lo que vemos es que este concepto siempre alude a los daños materiales que son causados y lo que trata de mostrar el autor es de ver a estos desastres no solamente como pérdida material, sino como una construcción social en donde se puede actuar frente a la vulnerabilidad, lo cual implica actuar sobre el riesgo. A la hora de realizar un proyecto, el autor menciona 3 líneas de trabajo. Estas 3 líneas de trabajo son la elaboración comunitaria del mapa de riesgo, la formulación de un plano urbano ambiental y el taller de integración. Me gustaría explicar un poco cada una de estas 3, que en la parte de elaboración comunitaria del mapa de riesgo, que en esta parte se diseña para identificar y registrar las percepciones que tienen los vecinos, que son los que están por padecer el riesgo. Dentro de la formulación del plan urbano del territorio, se parte de la movilización de los actores para discutir y para conocer los temas de desarrollo económico-ambiental local de esa zona. Y por último, en el taller de integración, se da con el objetivo de revisar el mapa elaborado como un insumo local y favorecer así la comunicación y que se puedan autoconstituir relaciones entre los vecinos. Bueno, la metodología para el mapa de riesgo se organiza en 3 momentos. 1 es la preparación del grupo de trabajo, 2 la elaboración del mapa y 3 la utilización estratégica del mapa de riesgo. Este capítulo solo trabaja la preparación del grupo de trabajo. Quería aclarar eso. Bueno, nosotros lo que vamos a mostrar es un ejemplo en donde se podría recrear un mapa de riesgo. En este momento lo que vamos a mostrar es un artículo sobre la limpieza del arroyo Colorado, los canales de Limpa y Monteagudo de la zona de Quilmes Este. El objetivo de este proyecto es la adecuación y el saneamiento para dar respuestas al problema de las inundaciones y avanzar en políticas de protección del ambiente. Lo que vemos es que, si bien es un proyecto que actualmente es vigente, vemos que es necesario que haya una mirada social incorporando planificación participativa y gestión asociada, convocando a los vecinos para comprender cuáles son las situaciones en las cuales se encuentran, cuáles son las problemáticas en cuanto a salud y otras áreas, por ejemplo, habitacional, económica, y cómo las transitan. Si bien lo que se quiere realizar es un saneamiento del río, ¿cuáles son las otras problemáticas o necesidades que están atravesando los vecinos en ese momento? No solamente que esté relacionado con las problemáticas del río o de inundación, sino otros problemas que no se estarían viendo debido a que no vemos que haya una planificación participativa o una visión, una mirada de percepción de los vecinos sobre estas problemáticas que ellos puedan llegar a tener. Es por eso que creemos pertinente que la elaboración del mapa de riesgo, en este caso, hubiera sido atinado para conocer un poco más a las necesidades y vulnerabilidades que está atravesando en sí las comunidades que viven a los costados de estos arroyos. Si bien el proyecto ya está iniciado, o sea, ya se está limpiando los arroyos, no tiene que quedar simplemente en limpieza y nos vamos, sino que si se hubiera implementado este mapa de riesgo, se podía no solo haber conocido la percepción de los vecinos, sino también empezado a generar eh, lazos entre los vecinos, entre que ellos puedan conocer
a las diferentes organizaciones con las que cuentan en su barrio, porque muchas veces no las conocen. Entonces es por eso que creemos pertinente que en este ejemplo se podía haber aplicado esta metodología. Y también, que suma a lo que lo que está diciendo mi compañera, que es sumamente importante que los vecinos sepan cuáles son las organizaciones barriales en las que pueden encontrar ayuda o trabajar en red. Por otro lado, el autor desarrolla los momentos que son importantes para el armado del mapa de riesgo. Por un lado tenemos los términos de referencia, que es la consulta a la comunidad localizada y alcanzada directa o indirecta por los efectos catastróficos de las inundaciones, las vivencias de grupos sociales afectados. Directa se refiere a aquellos vecinos o comunidades que viven en ese barrio afectado o trabajan en él. Y los indirectos, quienes viven cerca a esa área afectada. O Por que otro trabajan lado, ahí, o que trabajan en la zona afectada, pero viven en otro lado. Esos serían los claro, afectados indirectos. por otro lado tenemos el mapamiento de actores, que se toman en cuenta los actores que van a intervenir, actores gubernamentales o no gubernamentales, que estén interesados en un proyecto de percepción social, de riesgo y opinión comunitaria para la prevención y el control de inundaciones. Y la conformación de un grupo de trabajo que está integrado por un grupo de técnicos que aportan su metodología y los vecinos contribuyendo con su percepción. Por otro lado, tenemos la elaboración del mapa, que es la segunda parte, en la cual tenemos la modalidad de registro. En esta parte se trabaja con el mapa base de la cuadrícula urbana de grandes dimensiones y escala apropiada para dibujar situaciones, agregar iconos, textos ilustrativos, afiches, para el registro de los testimonios, opiniones y propuestas. Es en esta parte en la que podemos articular el tema de tener en cuenta las percepciones. Y a modo de ejemplo, encontramos en nuestra investigación un ejemplo de cómo sería un mapa de riesgo, en este caso En este territorial caso sería territorial y ambiental. y ambiental. Sí. En este ejemplo que nosotras vamos a mostrar, hay una percepción de los vecinos, no pusimos la imagen, pero se tuvo en cuenta la percepción de los vecinos, y lo que muestra cada icono es basurales, microbasurales, cuáles son las calles del barrio que se inundan cuando llueve. Por otro lado tenemos el ejemplo de un mapa de riesgo de vulnerabilidad económica y habitacional, que es según la percepción de las personas. Sí, básicamente, como dijimos anteriormente, en una de las filminadas anteriores que hablamos de poner iconos en el mapa, crear afiches que tengan las percepciones de los vecinos. Y esto sería un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Cuando decimos mapa de riesgo nos referimos precisamente a esto, a tomar el mapa de la zona con la que se va a trabajar y a partir de las reuniones que se tengan con los vecinos, en las cuales vamos a empezar a registrar y recuperar información, van a hacer que vamos a ir armando, elaborando el mapa. Y una vez elaborado, como dijimos anteriormente, todo esto se va a ver cuando ya esté completamente elaborado y va a servir de herramienta tanto para los que estén planificando como para los vecinos para que lo tengan de referencia. Porque, por ejemplo, en estos ejemplos de mapas que trajimos, tenemos iconos de, bueno, como vimos anteriormente, de basurales, las zonas que se inundan. Acá tenemos las escuelas, donde está la comisaría, donde hay, por ejemplo, algún otro centro de atención. Entonces, estos mapas también ayudan a las comunidades a que ellos sepan a dónde pueden acudir cuando están necesitando de atención. Bueno, ahora vamos a seguir con el capítulo 8, que es Consejos Participativos de Políticas Públicas, Fuelle de Bandoneón. Bueno, este concepto se conoce como fuelle bandoneón debido a dos movimientos, uno de ampliación y otro de reducción, tal como el instrumento bandoneón.
Es apropiado en aquellos contextos donde por la agenda que se lleva y por el número de actores sociales que involucra, es necesario garantizar la participación de un gran número de organizaciones con relación a problemáticas que varían en el tiempo. Cuando una política pública se pone en marcha, tiene una agenda amplia y diversa de variables, y además genera un impacto sobre diversos actores sociales. Por esta razón, esta metodología es la más apropiada para su éxito. Apunta a un modelo flexible para la obtención de recursos técnicos, humanos, económicos y administrativos. Precisamente cuando hablamos de políticas públicas nos referimos a políticas públicas de gran magnitud, proyectos grandes que impliquen la participación de diversos actores de diferentes especialidades. Es por eso que hablamos de una ampliación, porque va a trabajar con muchos actores y eso es algo que se tiene en cuenta en esta metodología. Un ejemplo donde se podría aplicar esta metodología es en la construcción del puente olímpico Rivera Sur, el cual conecta a Lanús con Capital Federal. Si bien el puente facilita los tiempos de viaje de los vecinos, no hay una planificación participativa donde los mismos vecinos sean quienes puedan realizar una percepción sobre el territorio en el que viven. ¿Subieron mejorías o por el contrario, si se vieron perjudicados? Sí, decimos que la realidad es que simplemente se construyó y como vemos acá en la imagen, los requisitos, o perdón, los beneficios que traía o que trajo esta construcción era la mejoría de la vinculación y la conectividad entre los márgenes del riachuelo, en este caso sería Lanús con Capital Federal, favorecer el acceso del tránsito pesado por esta red de autopistas urbanas y además mejorar la accesibilidad a la nueva Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de 2018. Si bien estos eran los beneficios que traía, creemos que si se hubiera aplicado una planificación participativa, que esta gestión sea asociada con la comunidad, con todo el acontecer comunitario, hubiera generado muchos mayores beneficios, además de conectar la accesibilidad o de que sea solamente para conectar con la Villa Olímpica. Porque si se hubiera aplicado este fuelle de bandoneón en el cual se trabajara de manera amplia, teniendo en cuenta los diversos actores, se podría haber incluido más beneficios y se podrían haber detectado muchísimas más problemáticas que surgieran previa a la construcción o incluso post construcción también. Bueno, lo que nosotras vimos en la página web es que lo que se apunta siempre es a mejorar la accesibilidad a la nueva Villa Olímpica. Es algo que todo el tiempo lo mencionan en la página, esto de los Juegos de la Juventud. Pero era muy pertinente, ¿beneficiaba en algún sentido estos Juegos de la Juventud del 2018 a los vecinos? O quizás había otras problemáticas, otras necesidades que ellos no las vieron, o simplemente no le dieron importancia. Por otro lado, Folle Bandoneón explica que se cumplirían los requisitos para la implementación de esta metodología si se toman en cuenta dos aspectos. Uno es la diversidad tipológica de actores sociales involucrados. Como ya mencionamos, la población que se ve involucrada en este ejemplo es amplia y variada, teniendo en cuenta que todo habitante de la ciudad no solo es un usuario potencial, sino un opinante necesario, con independencia del barrio en el que vive. En este sentido, sería interesante promover la participación, cómo acceder e informar a un amplio número de actores. Por otro lado, una agenda diversa y variable, desarrollar subprogramas de difusión, accesibilidad, transitabilidad y conexión de espacios variables. Decimos que son muchos actores sociales involucrados, ya que en el ejemplo que nosotras brindamos, tomamos en cuenta que es un puente que conecta a Lanús con Capital Federal.
O sea que la cantidad de actores que son involucrados son muchísimos. No solamente los vecinos, sino los trabajadores, quienes cruzan el puente, camioneros, colectiveros. Hay muchísimos actores que se ven involucrados en este ejemplo que nosotras damos. Y además también de actores profesionales, que serían simplemente no solo los trabajadores, sino la parte técnica, la que se encarga de la planificación. Y dentro de esta planificación es donde creemos pertinente que hubiera sido necesario esta metodología, porque como vimos acá en la diversidad tipológica, hablamos de eh, promover la participación, de cómo acceder e informar. Si se hubiera previo a planificar haber escuchado las percepciones de los vecinos, que son los que van a tener que convivir con este nuevo puente y la accesibilidad, se podría haber trabajado con ellos, informado a ellos previo a la construcción y nuevamente durante la planificación, evaluarla mientras la construcción y bueno, eh, para finalizar una evaluación de cómo se llevó a cabo esta política pública. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es articular el cuadro que presenta el autor en la página 106, en donde lo que él hace es mostrar un cuadro sobre Buenos Aires y el río, que es un proyecto que se llevó a cabo. Nosotras lo que vamos a hacer es recrear este mismo cuadro, pero con el ejemplo que nosotras hicimos. Por un lado tendríamos una estructura gubernamental y por otro una estructura no gubernamental. En la gubernamental, el área de gestión sería Lanús y Ciudad de Buenos Aires, la obra pública sería el Puente Olímpico, la unidad ejecutadora del plan de manejo, cuáles sus funciones serían la coordinación de acciones, verificación de metas, comunicación y articulación con otras jurisdicciones gubernamentales, y por el otro estaría la unidad de seguimiento, quienes controlarían el cumplimiento de las metas del plan de manejo, canaliza las demandas ciudadanas, instrumenta monitoreos, realiza sus programas de difusión y participación, propone fuentes y modalidades de financiamiento y articula acciones específicas con aportes privados y de empresas en general. Después tenemos los movimientos. La metodología cuenta con dos movimientos. Por un lado, en el primer movimiento tenemos al grupo estable, que los miembros dentro de este grupo son estables, permanecen durante un plazo determinado, pero pueden ser sustituidos por otros. La función que cumplen es permanente, pero son renovables los integrantes de este grupo. Acuerdan un consenso de decisiones sobre los temas que les competen y sobre la base de la agenda propia y la agenda del grupo eventual ampliado. Por otra parte, el grupo eventual ampliado, que sería el segundo movimiento, este grupo es extendible e indeterminado en número de miembros. Son organizaciones de la sociedad civil y agrega temas y propuestas a la agenda del grupo estable. En esta parte, el grupo estable es el que va a decidir cuáles son los temas que se van a trabajar dentro del grupo eventual. Sin embargo, dentro del grupo eventual van a surgir nuevas temáticas que van a ser llevadas a debatir nuevamente dentro del grupo estable. Y es así como se generan estos dos movimientos. Bueno, a modo de conclusión, nosotras vamos a darle una gran importancia a esta metodología, ya que se deben tener en cuenta los dos movimientos. El grupo estable, ya que acuerda de manera consensuada cuáles son los temas que se van a debatir en el grupo ampliado, como mencionó mi compañera, y por otro lado el grupo ampliado, que es extendible debido a que está dispuesto a ampliar la participación de organizaciones, agregan temas y propuestas y utiliza la metodología ICC, que sería información, consulta y consenso. Sí, esta información, consulta y consenso son las que aparecen en el capítulo 3 del libro. Y para finalizar, la importancia de este movimiento, de esta metodología, que la traemos para el ejemplo que trajimos del puente del Olímpico. Si se hubiera puesto en obra,
se podría haber trabajado con muchos más actores y se podría haber percibido más las, no solo necesidades, sino la realidad sobre la que se estaba por construir ese puente y ver si realmente era necesario o si se, más allá de construirlo, se podía haber detectado alguna otra cosa y se podía haber accionado sobre ello. Por eso la importancia de que se esté monitoreando todo el tiempo la llevada a cabo de la planificación de los proyectos.